Podcast ITEPOL. Saludos, soy Caco de ITEPOL y hoy en nuestra sección de podcast contamos con Juanra, compañero de Guardia Civil, graduado en Derecho y experto en protección de datos. Está destinado en la Oficina de Protección de Datos, además de ser el autor del podcast recomendado Un Polijurista. Con Juanra vamos a tratar un tema en el que ningún policía quiere verse inmerso, como son los expedientes disciplinarios. El entrevistado nos dará consejos a tener en cuenta. Y antes de iniciar os queremos pedir un pequeño favor que os costará unos pocos segundos, pero para nosotros es de gran ayuda. Es comentar el audio, tanto en iVoox o iTunes, así como compartirlo en redes sociales, ya que nos ayudará a tener mayor visibilidad y llegar a más compañeros. Y ahora sí, damos paso a la entrevista. Bienvenido al podcast, Juanra, ¿qué tal estás? Buenas, muy bien. Pues muy agradecido de que hayáis decidido invitarme a participar aquí en esta charla con vosotros. Hombre, la verdad es que como siempre a todos nuestros entrevistados por parte de ITEPOL, muchas gracias por acceder. Además creo que es un tema bastante interesante al que no se le da, creo yo, mucha importancia hasta que llega el momento y a veces es demasiado tarde. Pero bueno, antes de entrar en materia, para nuestros oyentes, pondrá una breve presentación. Bueno, ¿qué tal a todos? Soy Juanra, pertenezco a la Guardia Civil. Ahora mismo estoy destinado en el servicio aéreo, aunque desde un tiempo a esta parte presto mis servicios en la oficina del delegado de protección de datos. Y bueno, hoy me han invitado para hablar de todo el asunto del régimen disciplinario a raíz de un podcast que tengo publicado sobre las primeras actuaciones, ¿no? En el momento que no abren un expediente, que es un tema capital y que por desgracia he vivido muy de cerca, no en mi persona, que yo hasta ahora estoy indemne, sino durante el tiempo que he estado como secretario jurídico de una asociación de guardias civiles en la que he tramitado muchísimos expedientes disciplinarios de compañeros y he podido asistirle y ver cómo funciona este submundo del disciplinario dentro del ámbito policial. Sí, exacto. La introducción, se me olvidó decirlo, es el autor de un podcast recomendado de Un Polijurista, que yo personalmente lo sigo, está bastante bien. Y además recomiendo, ya te lo dije en privado, el de la legalidad jurídica, arma de fuego, armas blancas. De lo mejorcito que se puede escuchar en la materia. Eso hay que reconocerlo. Y ya si quieres, Juanra, pasamos directamente a la materia. Si nos quieres explicar qué se consideraría un expediente disciplinario. Pues un expediente disciplinario, por su propia concepción, no deja de ser un expediente administrativo, pero que mezcla también los principios del derecho penal, puesto que la consecuencia de ese expediente administrativo va a ser una sanción a una persona que pertenece al ámbito interno de la administración. Esto no es algo exclusivo, ¿no?, de policías y guardias civiles, sino que está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público y se aplica a todos los niveles de la administración. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente por la propia especialidad de nuestro trabajo, pues tanto el procedimiento como las propias sanciones pues tienen su especialidad. Máxime cuando entramos también dentro del ámbito Guardia Civil, que compartimos con el ámbito castrense y con las sanciones disciplinarias y con el Código Penal Militar, etcétera, etcétera. Y eso pues se transcribe también, se traduce en una serie de especialidades, tanto en el procedimiento como en todo el elenco de sanciones, que no es la misma para Guardia Civil que para el resto de policías y policías locales. Es la discrepancia, ¿no?, que siempre se lleva a debate, ¿no?, el tema militar, el tema civil. Y el tema del expediente disciplinario, ¿quién lo inicia? Pues el expediente disciplinario se inicia de oficio y surge por varias cuestiones que se pueden presentar, ¿no? Bien como consecuencia de una investigación interna, bien como consecuencia de un parte disciplinario, de un mando, un compañero, superior, inferior, da igual, como una denuncia de un ciudadano, da igual. Normalmente la actuación que se supone que es reprochable disciplinariamente,
pues tendrá una gravedad mayor o menor y en función de eso se iniciará pues, o se tramitará mediante el procedimiento por faltas leves o el procedimiento por faltas graves y muy graves. ¿Qué ocurre? Que hay un asunto al que no le prestamos demasiada atención y es que en el momento previo a la apertura del expediente disciplinario se puede iniciar una pequeña, entre comillas, vamos a llamarlo investigación, ¿no? En Guardia Civil son informaciones reservadas y durante esa investigación, que parece que es algo inocuo, pues de nuestra actuación durante esa pequeña investigación previa, pues se pueden acarrear después una serie de consecuencias, ¿no? que arrastraremos durante el resto del procedimiento. Por eso es bueno conocer, como conté a lo largo del podcast que han mencionado, es bueno conocer cuáles son nuestros derechos básicos y fundamentales a la hora de actuar desde el primer momento que nos vemos inmersos en un expediente disciplinario, precisamente para no dañarnos a nosotros mismos o vulnerar o bajar la calidad de nuestra propia defensa. Y, por ejemplo, si no, llega un día, ¿no? Y de repente el mando, el superior, pues nos llama al despacho a contar una intervención que hemos tenido, bien con un ciudadano, o no sé, a rellenar un informe o lo que sea. Y que lo que nosotros le contemos nos puede comprometer en un futuro, ¿vale? Que pueda ser un paso previo a un expediente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos recomiendas en esa situación? Pues mira, ahí la causística es variada, ¿no? Porque yo me he encontrado desde esas pequeñas llamadas a despacho en el que se cumplen todas las formalidades, ¿no? Se te notifica por escrito de que lo que digas pues, puede ser usado en tu contra, etcétera, etcétera. Pero lo más habitual es que todo parta de una especie de charla informal o como un día más de trabajo, ¿no? En el que te llama y te pregunta, oye, ¿qué pasa con este asunto? ¿Qué pasó anoche? Oye, ayer que tengo entendido que llegaste tarde, cuéntame. Ahí es donde tenemos que poner el freno. Si nosotros creemos que de cualquier tipo de declaración que nos estén pidiendo hacer, incluso informe, etcétera, etcétera, se puede derivar algún tipo de responsabilidad disciplinaria hacia nosotros, en ese momento es donde tenemos que pararnos y decir, stop, aunque esté el jefe delante, porque además normalmente juegan me he encontrado con ocasiones en que se juega con esa confianza que tenemos en los propios mandos y resulta que nos llaman a un despacho donde hay una tercera persona que parece que está ahí inocentemente, pero está ahí a modo de testigo, ¿no? Y nosotros siempre, tanto sea en cualquier tipo de declaración o cualquier procedimiento disciplinario, pues tenemos una serie de derechos y el fundamental y básico es al no declararnos culpables, ¿no? A no confesar contra nosotros mismos. Si a nosotros no se nos ocurre tomarle declaración a un detenido sin que esté el abogado presente, pues en este caso es similar, ¿no? En el caso de Guardia Civil, pues se nos permite ser asistidos en todas las diligencias relativas a un expediente por un abogado en ejercicio o por un guardia civil en activo. Y a los policías, pues se os permite lo mismo, ir acompañados de vuestro abogado o de un compañero, pero en este caso se exige que esté graduado en Derecho. Si tenéis alguno cerca, pues estupendo. Si no, pues ¿cuál será nuestra actuación? Y aquí lo digo siempre, pues sabernos la frase mágica de me acojo a mi derecho constitucional a no declarar y no hay más. Quiero copia de lo que haya actuado y a partir de aquí, pues iniciamos el procedimiento con todas las formalidades, porque lo que no podemos es avanzar en desarrollar lo que pueda haber ocurrido y que luego se vuelva en nuestra contra, ¿no? Pues hay que tener mucho ojo cuando no haya una comunicación formal y te llamen a despacho a contar la película de lo sucedido el día de antes, ¿no? Eso es lo que, en definitiva, lo que hay que tener en cuenta. Sí, eso es fundamental. Incluso ocurre una cosa que un poco los instructores parecen tenerlo claro, que sí se da, ¿no? En el ámbito penal, porque recordemos que, como he dicho antes, todos los principios que rigen el procedimiento penal, en el que nosotros estamos acostumbrados a estar en un sitio, pues ahora vamos a estar en el contrario, ¿no? Y todos esos principios, pues rigen igual. Entonces, por ejemplo, si yo puedo estar declarando como testigo por cualquier asunto de otra cosa, un expediente a otro compañero, lo que sea, y ahí no me acoge mi derecho a no decir la verdad o a no declararme, ¿no? Porque a no confesar contra mí mismo porque estoy hablando de un tercero, estoy como testigo. Pero si de mis declaraciones durante un procedimiento como testigo se pudiera deducir que me estoy autoinculpando, ahí el propio instructor es el primero que tiene que poner absoluto fin
parar por completo la testifical e iniciar un procedimiento con todas las garantías. Porque lo que no podemos es aprovecharnos de alguien que ha declarado como testigo bajo su obligación de declarar, decir la verdad, etcétera, etcétera, para usar esa misma base para condenarle por un expediente, ¿no? Entonces, este tipo de formalidades hay que tenerlo claro. No nos pueden obligar a echarnos sobre nosotros la culpa de cualquier asunto que haya ocurrido. Y si esa misma llamada al despacho se hiciera antes de iniciar el servicio, que vas al bar de enfrente a tomar el café y te coge el mando el superior y te pregunta ¿y tú crees que puede haber reticencias o algo? ¿También entraría ahí? ¿Podría cambiar? A ver, la causística ahí es muy variada, porque las relaciones entre mando y subordinado son muy variadas. Pero lo que tenemos que tener muy claro es que cualquier cosa que hablemos con un tercero, pues luego puede ser usado en nuestra contra, máxime si es un superior, ¿no? Si es un jefe. Entonces, si estoy trabajando, me debo al servicio y a lo que tengo que hablar con mi superior y a todo lo relacionado con ese trabajo. Y si estoy en ámbito personal, entonces en ámbito personal puedo decir, oiga, yo contigo no quiero hablar nada de esto, ¿no? Porque estamos en el ámbito personal. Ahora, si el ámbito de fuera del servicio lo convertimos o lo intentamos aprovechar para usarlo a modo oficial o a modo como si fuera un interrogatorio dentro del servicio, pues ahí es donde nosotros tenemos que estar alerta y decir, oiga, si quiere usted preguntarme algo sobre eso, pues inicie las formalidades pertinentes y ya está, y tampoco pasa nada, y eso tiene que entenderlo todo el mundo. Más que nada, porque ahora poniéndome en la piel de los instructores, ¿no? Porque parece aquí siempre nos ponemos en la piel del policía díscolo, pero poniéndonos en la piel de los instructores, luego, si nosotros estamos ejercitando la acción disciplinaria en base a una potestad administrativa, pues evidentemente queremos que eso llegue a buen fin y si realmente ha ocurrido un hecho reprobable, pues queremos que se castigue por él. Lo que no podemos es hacer mal el procedimiento para que luego en instancias superiores pues directamente se impugne y se quede sin sanción alguna actuación que debería ser sancionada, ¿no? Has dicho antes que sería conveniente estar con un compañero, se ha graduado, licenciado en Derecho, pero ¿debería ser preceptivo que esté ejerciendo la abogacía o no sería necesario? No, en la administración en general, cuando estamos dentro de un expediente disciplinario, se nos permite que la persona que nos acompañe sea otro funcionario, en este caso a vosotros exige que se ha graduado en Derecho, a nosotros no, y en el resto de la administración es igual, ¿no? Porque digamos que refuerza a modo de testificar lo que ahí está ocurriendo, que no te veas desamparado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la propia administración, en muchos aspectos internos de personal, a los funcionarios nos presupone una serie de conocimientos, que luego los tendremos o no, pero nos lo presupone, como por ejemplo nosotros podemos acudir cuando son asuntos de personal a la jurisdicción contencioso administrativa sin necesidad de abogado y procurador, prescindir de la postulación y representarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la administración nos presupone como gente preparada en ese ámbito. Pero una cosa es lo que permite la norma, que en un momento dado de urgencia pues, puede ser interesante, que nos asista el compañero que ande por ahí, pero mi recomendación total y absoluta es que nos asista un abogado en ejercicio, sea compañero o no, pero que nos asista un abogado en ejercicio y que sepa de la materia de la que estamos tratando. Alguien que sepa bien de derecho administrativo, que sepa bien de derecho penal y si es alguien que ha estado relacionado o que está frecuentemente relacionado con el ámbito policial militar, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Puesto que ya te digo que no somos tantos, aunque parece que somos muchos policías y guardias en España, no somos tantos, entonces la cantidad de abogados que tienen un nivel de conocimiento potente sobre esta materia, pues se reduce, ¿no? ¿Qué diferencia estadística entre ir acompañado de un abogado o en estas situaciones? O sea, Sí, me refiero a la hora de condenar, ¿no? De ser sancionado. A ver, yo aquí te tengo que hablar desde mi experiencia pasada y asuntos en los que he intervenido, los que he visto o directamente he tenido conocimiento. Y sí, la diferencia es abismal. Yo he podido intervenir asistiendo a algunos compañeros en asuntos disciplinarios y no ha pasado de la instrucción. Ahí se ha quedado. ¿Por qué? Porque hemos detectado una serie de irregularidades, hemos podido presentar una serie de circunstancias y ahí pasó. ¿Qué ocurre? Que
una persona preparada a tu lado, un abogado preparado a tu lado en el momento de que hay una toma de declaración, etcétera, etcétera, pues puede llevarte por el camino que menos te va a dañar. Puede declarar ciertas preguntas que se dan con habitualidad, que son impertinentes o que no son adecuadas al procedimiento, puede pararlas o protestarlas en ese momento. O cuando se ha pedido una prueba, se ha pedido una testifical, se ha hecho una pregunta que no ha sido admitida o una prueba que tampoco ha sido admitida, pues va a saber utilizar los mecanismos de impugnación para que luego en instancias superiores sea válido, porque nos encontramos también, y esto ocurre en cualquier jurisdicción, que si no hemos protestado o no nos hemos quejado en el momento de una inadmisión, de una impertinencia, una pregunta, etcétera, etcétera, pues luego en instancia superior no puedo decir, oiga, es que no me admitieron esta prueba, ¿vale? ¿Y por qué no lo dijo en el momento? ¿No? Entonces yo sé que a los instructores les fastidia mucho tener a alguien así a la hora de rellenar las actas, ¿no? Porque, oiga, incluye usted esto en el acta y protesto por este asunto y esto no me parece bien y es una continua fuente de interrupciones y un toma y daca, pero que en definitiva pues van a garantizar que el proceso pues vaya por el camino adecuado. Y ahora yendo un poquito más a la parte práctica, ¿qué se podría considerar un abandono del servicio, ¿no? Que es tan conocido de eso es un abandono del servicio. ¿Qué se podría estimar? Pues mira, sobre el concepto de abandono de servicio, hay que hacer primero una especie de llamamiento, ¿no? A que usamos abandono de servicio como un cajón desastre donde metemos cualquier cosa que esté relacionada con el servicio y que no ha hecho, sea temporal o sea de espacial o de cualquier otro tipo, ¿no? Y eso no es realmente así. Tenemos que diferenciar, por ejemplo, la inasistencia al servicio del abandono de servicio, porque aunque esto parece una perogrullada, ha tenido que intervenir el Tribunal Supremo en este asunto, y no se puede abandonar un servicio que no se ha iniciado. Es que es tan sencillo como eso, pero hasta, no sé, Guardia Civil, por ejemplo, hasta la promulgación de la Ley Orgánica de 2007, ¿no? Donde tuvimos un régimen disciplinario un poco más moderno, pues no asistir al servicio ya era un abandono de servicio y además se relacionaba con un servicio de armas de lo antiguo de las Reales Ordenanzas, en fin, una cosa ahí, un badiburrillo que podía acabar, porque a mí me han amenazado con eso, podía acabar incluso un retraso en la prestación del servicio con un delito militar de abandono de servicio. O sea, una cosa inconcebible, ¿no? En los tiempos que corren. Pero hecho ese inciso, pues ya si tenemos claro que un abandono de servicio tengo que haberlo iniciado, pues ya podemos empezar a hablar de otros tipos disciplinarios, ¿no? Como es el retraso, la inasistencia, el no realizar un servicio amparándose en una supuesta enfermedad. Entonces, en función de la afectación que tenga al servicio y otra serie de graduaciones que recogen los propios procedimientos administrativos, pues tendrá más entidad o menos, ¿no? Yo llego tarde, pues puede ser desde una mera impuntualidad, que por ejemplo en vuestro régimen disciplinario, pues si ha habido 3 en menos de 30 días ya es una falta leve, ¿no? Y que no tenga el mayor reproche la primera vez que ocurra, pues a que sea una falta leve. Y incluso, pues si eso, si no voy, no presto servicio porque me amparo en que, oye, que me han dado la baja en la mutua, ¿no? Y luego resulta que no es cierto, pues ya estamos en el ámbito de una falta grave. ¿Qué ocurre? Aquí difieren también los regímenes disciplinarios policiales y de Guardia Civil, porque nosotros vamos un escalón más arriba. Las inasistencias van de muy grave, de grave en un sentido, o de muy grave si es falso por la inasistencia amparándome en una enfermedad, ¿no? Entonces, ahí en ese caso a nosotros se nos sanciona bastante más. Pero bueno, tenemos que tener claro que si mi servicio empieza a las 6 y termina a las 14, pues todo lo que no sea estar de servicio entre las 6 en punto y las 14 en punto, pues es una impuntualidad, una inasistencia o un abandono. ¿Cuál es realmente el abandono de servicio? Que además está penado con falta muy grave. El abandono de servicio es cuando durante la prestación del servicio y sin aviso a superiores, cojo y me quito del medio y dejo el servicio colgando y ahí se queda, ¿no? Ahí se pudre, ¿no? Esa es la parte más grave, digamos, de lo que es el abandono de servicio, que es realmente el tipo disciplinario que recoge o que puntualizó el Supremo. Y demás, bueno, y todo estos tipos penales siempre, perdón, disciplinarios,
siempre tenemos que tener en cuenta que se gradúan pues en función de la afectación que tiene al servicio, a la imagen del cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tatuación qué es? Pues habrá que ver todo, ¿no? Esto no es matemático y tú lo sabes exactamente igual que yo que la aplicación del derecho no es algo matemático de 1 más 1 son 2, sino que hay que introducir muchos factores, ¿no? Entre medio, la justificación, no la justificación, la afectación al servicio, a la imagen, la comunicación, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, has dicho que tienes que ser desde las 6 hasta las 2. Imagínate que sales 2, 3 minutos antes del servicio, estando el relevo, y eso se podría considerar abandono del servicio. Yo no creo que se pudiera calificar como abandono de servicio, puesto que no creo que encajen los elementos de tipo para una falta disciplinaria muy grave. Tú mismo me lo has dicho. En ese caso tenemos el relevo ya allí, estamos en la comisaría a punto de salir. 3 minutos más, 3 minutos menos no afectan para nada al servicio, ni a la imagen, ni al servicio ciudadano, ni absolutamente nada. Yo creo que ahí, en el caso de querer sancionar por eso, tendríamos que ajustarnos a una falta leve por ese pequeño adelanto en la salida de 3 minutos, ¿no? También tenemos que tener en cuenta una cosa que a veces se nos olvida y en otras administraciones sí que se lleva a cabo. Pero la inasistencia a prestar un servicio puede y debe suponer la retirada de haberes de ese día que no has trabajado o de esas horas que no has trabajado. Y dice la ley independientemente de la sanción disciplinaria que proceda. Es decir, que si yo tengo un retraso de 1 hora, pues puedo acabar con una falta leve por la impuntualidad y que me hayan retirado 1 hora de sueldo o que la tenga que compensar con otro día posterior, ¿no? Y por ejemplo, puede pasar en muchos compañeros que trabajan en el mismo sitio donde viven. Si subes a tu casa por el almuerzo, por la merienda, a por algo que se te ha olvidado durante el servicio, no sabes del término, ¿eh? Eso se podría considerar un abandono del servicio. Depende de nuevo de las circunstancias que rodeen el caso. No es lo mismo a que yo esté, imagínate, un UIP en una manifestación y diga, hostia, se me ha olvidado el bocadillo, me cojo la lechera, me voy para casa, me cojo el bocadillo, doy un beso a mi mujer y me vuelvo para la manifestación, ¿vale? A que estemos en nuestra media hora de descanso, en el sitio habilitado que tengamos en comisaría, vivo enfrente, cruzo la calle y lo cojo. De nuevo hay que acudir a todas las circunstancias que rodean al caso. Sí, no, en este caso era, pues oye, estás patrullando y dices, oye, el almuerzo, en vez de ir al supermercado, a la frutería a comprártelo, pues en vez de ir ahí, subes a tu casa, lo coges y bajas. ¿Y qué diferencia hay entre abandonar el coche patrulla para entrar a un supermercado y subir a un primero que es tu casa y cogerlo? Yo ninguna. Acuérdate también del ánimo de que tiene que tener el que está cometiendo la infracción. Por eso te digo que cada caso es un mundo, hay que ajustarlo. Hay que ver también si tenemos instrucciones previas en concreto por parte de la jefatura de la comisaría, etcétera, etcétera. Si nuestro encargado de turno nos ha dicho algo, si hemos comunicado al encargado de turno que vamos a hacerlo o no. Ya te digo que hay mucho que valorar ahí. Luego, pues, yendo a esta situación, otra parte práctica, ¿no? ¿Has desobedecido una orden? ¿Cuándo se consideraría que hay una desobediencia a una orden de un superior? Y si esta orden tiene que ser escrita o también podría ser verbal. Voy a empezar por el final, sobre las órdenes escritas o verbales, ¿no? Porque sobre eso sí es cierto que me he encontrado mucho mito, ¿no? En el sentido de decir, oye, es que a mí me da esa orden por escrito, no la obedezco. No, una orden verbal es exactamente igual de válida que una orden escrita. Porque si no, pues estaríamos privando a la propia administración, a la policía en este caso, de un principio de eficacia y de eficiencia y de orden y de disciplina que está todo más que tasado y recogido, ¿no? Otra cosa es que, bueno, pues querramos que se nos diga delante de un compañero, que quede algún tipo de constancia de esa orden que se nos está dando por el motivo que sea y que podemos transmitir verbalmente pues, en ese momento, ¿no? Y en cuanto a la desobediencia, pues el límite constitucional está ahí. La obediencia debida no existe. Es decir, no puedo desobedecer órdenes y aquí está el matiz
que yo creo que es importante, y más en los tiempos que corren con las últimas noticias, como me comentaba antes fuera de micro, que sean manifiestamente opuestas al ordenamiento jurídico, que sean manifiestamente ilegales. Si no son manifiestamente ilegales, sino que tengo serias dudas, que yo puedo pedir las aclaraciones que correspondan dentro de las circunstancias, etcétera, etcétera, hasta quedar convencido. Pero si no es manifiestamente ilegal, me dice, oye, pégale un tiro a ese en la frente. Pues no, no, por mucho que venga mi jefe de pero pues no lo voy a hacer, evidentemente, ¿no? O cualquier otro. Que claro, siempre nos vamos al ejemplo típico de, oye, mata eso, ¿no? Pero sí es cierto que hay una serie de órdenes que nos quedan dudas en cuanto a su legalidad y tal, ¿no? Pero si no hay una urgencia, no es una cosa perentoria, en una actuación, en el flagor de la batalla ahí revolcado con un tío en el suelo y que te digan no sé qué, si no hay esa urgencia, pues tendré que pedir las explicaciones que crea convenientes, ¿no? Si son razonables. Lo que no puedo tampoco es andar discutiendo cualquier orden que se me dé amparando en que no me queda claro, porque, como he dicho antes, pues se nos supone también un conocimiento de toda la ley que aplicamos al trabajo. Pero básicamente está ahí, manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, orden manifiestamente ilegal. Si no es manifiestamente ilegal, pues veremos lo que hacemos. Perfecto. Al final hay un proceso largo, un expediente. Al final se demuestra de que este policía, este guardia, de que no había nada, pero ha quedado dañado, pues no sé, su honor. ¿Este guardia podría interponer una demanda por una vulneración a su derecho al honor, si lo considera? Pues volvemos a lo mismo. Si ha sido un expediente manifiestamente irregular con el ánimo de dañar su imagen o reputación o por una conveniencia, no sé, mediática o algo por así decirlo, o se le ha expuesto más de la cuenta durante la realización de ese expediente, o no se ha guardado la debida confidencialidad, el secreto de las actuaciones, etcétera, etcétera, pues sí, ¿por qué no? Eso es puro daño, puro código civil. Si yo he sufrido un daño que no tengo que sufrir, en este caso en mi honor y reputación, pues el derecho al honor no nos va o nos viene porque seamos policías o no, sino en este caso cuando se dirige un expediente disciplinario viene a nuestro nombre, no al policía, al guardia, al número X, sino al don no sé quién, no sé cuánto. Pues sí, se puede resarcir. Y otra cosa que puede pasar también es que si a lo largo del trámite del expediente disciplinario se ha cometido algún tipo de irregularidad procesal o contra nuestros derechos, alguna actuación que en sí misma suponga una falta disciplinaria de alguno de los actuantes, instructor, secretario, autoridad, testigo, etcétera, etcétera, pues nosotros podremos a su vez dictar después un procedimiento de vuelta por esas circunstancias, ¿no? Entonces es bueno que esperar a que termine todo el expediente, a que tengamos toda la documentación, a que se haya enfriado, lo tengamos claro y a partir de ahí pues decir, oye, pues esta manifestación que hicieron sobre mí ha sido totalmente falsa, errónea, pues ahora voy a dar cuenta por la emisión de informe falso o directamente por falso testimonio. Para ir terminando, Juanra, cuando ya sea un proceso penal, un proceso administrativo, ¿se debe suspender durante un periodo de tiempo al expedientado, en este caso, de empleo y sueldo? ¿Se podría? Pues se puede. Y de hecho la ley dice se podrá, cosa que no quiere decir que sea obligatorio, ¿no? Al menos en ámbito Guardia Civil, el pase a la situación de suspenso en funciones, pues se puede dar cuando se ha incoado en ámbito disciplinario una falta muy grave o cuando estamos ya dentro de un procedimiento penal en el que hemos sido imputados, incluso si se nos ha impuesto algún tipo de medida cautelar, ¿no? Recordad que durante este tiempo tampoco se pierde todo el sueldo, sino que cobramos únicamente el 100% de las retribuciones básicas. Es importante saberlo porque hay mucha gente que le tiene mucho miedo a esa situación, ¿no? Pero es importante reseñar que no es obligatorio. En nuestra ley orgánica en nuestra ley de personal, perdón, dice que se podrá. Imagino que en este caso, pues habrá que atender a las circunstancias del hecho concreto, ¿no? Pues no es lo mismo una imputación por un delito leve o por un delito que no tenga aviso de prosperar más allá,
que por un caso súper mediático, por una actuación o una posible actuación que sea socialmente muy reprobable. Perfecto. Y como bien has dicho, sería el sueldo base y los trienios, ¿no? Lo que se iría cobrando durante todo este periodo. Eso es, la retribución es básica. Y si hay algún tipo de pensión, alguna cosa por ahí, pues también. Perfecto. Y ahora ya por último, ¿qué consejos nos puede dar a nuestros oyentes sobre esta materia? Pues bueno, en el lado del encausado en un procedimiento disciplinario, ¿no? En el lado del policía díscolo o del guardia díscolo, tener claro que a veces el silencio ayuda más que la palabrería, ¿no? Siempre hay que traer a colación ese refrán que dice que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, ¿no? En este caso es mejor callar y ejercitar la defensa bien asesorado o por otros medios como por escrito y sobre todo con la cabeza fría a dejarnos llevar bien por el calentón del momento o bien por la situación que es deseable o poco agradable, ¿no? De un interrogatorio o bien por la falsa confianza que nos puedan dar un compañero o un mando, ¿no? Siempre el silencio es nuestro amigo. Luego, en ese sentido, también, pues a quien ayude o quien se encargue de la defensa en expedientes disciplinarios, que esté muy pendiente de los aspectos procesales del expediente, que muchas veces pues, pueden fallar, ¿no? Las garantías del inculpado a la hora del desarrollo del material probatorio, los plazos, etcétera, etcétera, ¿no? En policía sí, por ejemplo, yo tuve la suerte de asistir a un curso no hace mucho de régimen disciplinario de policía y lo daba un oficial que estaba dentro de la parte de asuntos internos y su trabajo era continuamente el participar dentro de expedientes disciplinarios, pero en el cuerpo nuestro, como es la Guardia Civil, donde tenemos un desarrollo, un despliegue territorial muy amplio, con puestos muy pequeños y diseminados por la geografía, normalmente las instrucciones de los expedientes disciplinarios recaen en oficiales o en mandos intermedios que no tienen tampoco esa soltura o esa habitualidad a la hora de desarrollarlo y bueno, pues se cometen errores que luego pueden dar incluso pie a ganar ese expediente. Por el contrario, si nos ponemos del lado del instructor, pues mi recomendación es clara. Respeto total y escrupuloso, más por exceso que por defecto, de las garantías procedimentales y los derechos del investigado. Que eso dará lugar a que sea un expediente mucho más difícil de atacar o de impugnar cuando se recurra bien a la vía contencioso administrativa, en vuestro caso, o bien a la vía contencioso disciplinario militar, en el nuestro. Bien, pues la verdad es que muchas gracias, Juanra, por tu tiempo, por lo que nos has dicho que va a ser súper importante porque es un tema que no se tiene mucho conocimiento. Y nada, y recordamos, el podcast Un Polijurista desde ITEPOR lo recomendamos. Así que muchas gracias por tu tiempo, Juanra. Muchas gracias a vosotros y los oyentes que quieran contactar conmigo. Bueno, soy muy activo en Twitter, allí mi cuenta @juanraxc o incluso en Telegram. A quien puedo y en disponibilidad que se me permite, pues le echo una mano a todo el mundo. Así que muchas gracias por la oportunidad. O en las notas pondremos los enlaces de contacto con Juanra. Nada, un saludo. Hasta luego. Otro para ti y un abrazo. Podcast ITEPOL.